صباح الخير. تحية حارة باللغة العربية إلى جميع المؤمنين الحاضرين هنا اليوم في ساحة القديس بطرس، لا سيما المجموعات القادمة من مختلف الأبرشيات والرعايا والرهبانيات والهيئات والجماعات والحركات الكنسية. تحية خاصة إلى المؤمنين القادمين من جمهورية العراق، من الجمهورية العربية السورية، من الأرض المقدسة، من جمهورية لبنان، من المملكة الأردنية الهاشمية، من جمهورية مصر العربية. بينما نستعد لاستقبال قداسة البابا، نذكركم أن البطاقات للمشاركة في اللقاءات العامة هي دائما مجانية وتصدر حصريا من إدارة شؤون البيت البابوي. علاوة على ذلك نعلن أنه في نهاية المقابلة العامة سيكون ممكنا لمن يرغب المشاركة في القداس الإلهي للحجاج الذي يتم الاحتفال به في بازيليك القديس بطرس في الساعة 12 ظهرا. شكرا. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie pielgrzymów polskich. Oprócz osób i rodzin, które przybyły indywidualnie, są tu obecni siostry zakonne oraz zakonnicy z różnych zgromadzeń, którzy przybyli do Rzymu z okazji jubileuszu osób konsekrowanych. Grupa sióstr służebniczek starowiejskich z Rzeszowa z księdzem biskupem Stanisławem Jamroskiem. Pielgrzymi z parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Warszawie Wesołej. Grupa z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łosińcu koło Tomaszowa Lubelskiego. Parafianie z Polskiej Misji Katolickiej we Freiburgu z Niemiec. Pielgrzymi z parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Opolu. Pielgrzymka Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek z Polski. Pielgrzymka Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame z Polski. Grupa z parafii w Nowej Cerkwi. Wolontariusze z grupy charytatywnej Freta z Warszawy oraz z Fundacji imienia świętego Marcina de Porres z Pastowa z Ukrainy. Grupa z parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Rokiecinach Podhalańskich. Pielgrzymi z parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Płocku. Siostry ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego z Polski, Francji, Boliwii i Włoch. Maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Bolesława Chrobrego w Gryficach. Grupa z parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi. Pielgrzymi z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Strzałkowie. Siostry z katolickiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi wraz z siostrami z Białorusi, Czech oraz z Niemiec. Pielgrzymi z parafii pod wezwaniem błogosławionego Jerzego Popiełuszki Męczennika w Nysiadle z archidiecezji warszawskiej. Pielgrzymi z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie. Grupa z parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe we Włocławku. Pielgrzymi z parafii pod wezwaniem świętego Ansgara z Kristiansand oraz z parafii pod wezwaniem świętego Pawła z Bergen z Norwegii, z diecezji Oslo. Grupa pielgrzymów pochodzących z diecezji siedleckiej. Grupa z parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku. Pielgrzymka Polonii z Wileńszczyzny z parafii pod wezwaniem nawrócenia świętego Pawła w Wojdatach z Litwy. Nauczyciele i uczniowie z XVI Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefanii Sępowowskiej w Warszawie. Pielgrzymi z parafii Ojców Kapucynów pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi świętego Franciszka z Asyżu w Lublinie. Grupa sióstr zakonnych z diecezji siedleckiej.
Szczególnie serdecznie witamy i pozdrawiamy pary nowożeńców. Przygotowując się na spotkanie z Ojcem Świętym, przypominamy, że bilety wstępu na audiencję są zawsze darmowe i wydawane wyłącznie przez prefekturę Domu Papieskiego. Ponadto informujemy, że po zakończeniu audiencji dla chętnych będzie możliwość uczestniczenia we mszy świętej dla pielgrzymów odprawianej w Bazylice Świętego Piotra o godzinie 12. Jego Świątobliwość znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym rozpocznie wkrótce audiencję. Przygotujmy się do przyjęcia Jego słowa i otrzymania błogosławieństwa. Dziękuję. Hvaljen Isus i Marija. Na današnjem su susretu sa Svetim Ocem, Papom Lavom XIV, prisutni brojni hrvatski hodočasnici. Osobiti pozdrav upućujemo biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama, te vjernicima pristiglima iz svih biskupija iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prigodom jubilejskog hrvatskog nacionalnog hodočašća. Podsjećamo sve hodočasnike da se ulaznice za opću audijenciju sa Svetim Ocem mogu preuzeti isključivo preko prefekture Papinskoga doma, te da su uvijek besplatne. Podsjećamo također da za sve hodočasnike koji žele postoji mogućnost sudjelovanja na euharistijskom slavlju, misi za hodočasnike u Bazilici Svetoga Petra u podne. Hvala lijepa. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida
a la transmisión en directo de la audiencia general dirigida por el Papa León XIV desde la Plaza de San Pedro aquí en el Vaticano. Hoy, 8 de octubre, miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va, y un saludo especial a quienes nos están viendo a través de la directa de Facebook Live. Cuando ya el Papa León XIV está saludando a los miles de fieles y peregrinos que se han congregado aquí en la Plaza de San Pedro, saludamos a las emisoras que el día de hoy están conectadas con nosotros. Especialmente saludamos a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión, a EWTN Radio y Televisión, a Radio Santa María de Toledo en España, a Setelmont TV en Alicante, a Popular Televisión en la región de Murcia, España. En Venezuela saludamos a Radio María en El Salvador, a Radio María en Guatemala, a Radio Hogar en Panamá, a Radio Marién en Dajabón, República Dominicana y Haití, a Radio Magna en Chubut, Argentina, a Radio y Televisión Cáritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, a Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, a Radio Católica en Cuenca, Ecuador. Y en los Estados Unidos saludamos a Catholic Faith Network en Nueva York, a Radio Paz de Miami, a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, a Santa Teresita Radio. Un saludo especial a nuestros amigos del Consejo Episcopal Latinoamericano que también transmiten esta audiencia general a través de sus redes sociales. Señalábamos que este miércoles 8 de octubre de la 27ª semana del tiempo ordinario, el Santo Padre continuará con su ciclo de catequesis dedicados a conocer la persona de Jesucristo, nuestra esperanza, en este marco del jubileo del año 2025, dedicado precisamente a este tema de la esperanza. Ya desde hace algunos miércoles atrás el Papa está reflexionando sobre la Pascua de Jesús, pero de modo especial sobre la resurrección de Jesús. Y el día de hoy escucharemos en su catequesis esta reflexión sobre lo que es las apariciones de Jesús y cómo estas apariciones después de su resurrección nos van generando esperanza. El día de hoy, el texto que el Santo Padre ha elegido para esta catequesis es tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 32. Escucharemos sobre todo este pasaje bíblico del 30 al 32 que nos habla precisamente de la esperanza que se genera con el encuentro con el Señor resucitado. Entonces, ese será un poco el centro de esta catequesis, de esta audiencia que estamos a punto de iniciar. Una audiencia que se iniciará, como escucharemos, con el saludo litúrgico del Santo Padre y con la señal de la cruz. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre e del Figlio e En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes. Ahora escuchemos la proclamación de este Evangelio según San Lucas. Secondo Luca. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? È parola di Dio. Es un pasaje bíblico que nos narra la parte final de lo que le sucedió a los discípulos de Emmaús.
Este evangelio comienza algunos versículos antes, cuando estos dos desconocidos iban de camino y encuentran al maestro por el camino. Y luego de encontrarlo, lo invitan a caminar con él. Y cuando llegan al lugar determinado, el evangelista Lucas nos dice, cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Then their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. They said to each other, "Were not our hearts burning within us while he was talking to us on the road, while he was opening the scriptures to us?" The Gospel of the Lord. Ahora escucharemos este mismo evangelio en alemán. Lesung aus dem Lukasevangelium. Als Jesus mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y estando Jesús a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra del Señor. Hemos escuchado este pasaje bíblico del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, como señalábamos al inicio de esta transmisión. Es la parte conclusiva de la narración que hace el evangelista sobre la experiencia que tienen los discípulos de Emaús al encontrar al Señor. Y sobre todo, cómo reconocen al Maestro al partir el pan. Cuando Jesús, estando en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Este gesto que nos evoca directamente a la Eucaristía, ese pan que se parte, que se divide y que se entrega, es Jesús mismo que se va dando a sus discípulos. Y el Evangelio nos dice que en ese momento los discípulos abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús ya no estaba más y había desaparecido de su vista. Pero ellos se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Palavra da salvação. Seguimos escuchando la proclamación de este Evangelio en las diferentes lenguas que conforman parte de la audiencia general. Ahora escuchamos este Evangelio en árabe para todas las comunidades cristianas de lengua árabe. أما كان قلبنا متقدا في صدرنا حين كان يحدثنا في الطريق ويشرح لنا الكتب؟ كلام الرب.
Bueno, finalmente escuchamos también la proclamación de este Evangelio en lengua polaca, que seguramente estará al centro de la reflexión del Papa León XIV en este ciclo de catequesis dedicados a la persona de Jesús, nuestra esperanza, reflexionando sobre todo los eventos de la Pascua de Jesús, de modo particular su resurrección y cómo se fue revelando, manifestando a sus discípulos después de haber resucitado. Ahora dispongámonos a escuchar la catequesis del Papa León XIV en esta audiencia general de este 8 de octubre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi vorrei invitarvi a riflettere su un aspetto sorprendente della risurrezione di Cristo. Hoy quisiera invitarlos a reflexionar sobre un aspecto sorprendente de la resurrección de Cristo, su humildad. Si recordamos los relatos evangélicos, nos damos cuenta de que el Señor resucitado no hace nada espectacular para imponerse a la fe de sus discípulos. No se presenta rodeado de huestes de ángeles, no hace gestos sensacionales, no pronuncia discursos solemnes para revelar los secretos del universo. Al contrario, se acerca discretamente, como un viandante cualquiera, como un hombre hambriento que pide compartir un poco de pan. Maria di Magdala lo scambia per un giardiniere. María Magdalena lo confunde con un jardinero. Los discípulos de Maús creen que es un forastero. Pedro y los demás pescadores creen que es un simple transeúnte. Nosotros habríamos esperado efectos especiales, signos de poder, pruebas abrumadoras, pero el Señor no busca esto. Prefiere el lenguaje de la proximidad, de la normalidad, de la mesa compartida. Hermanos y hermanas, en esto hay un mensaje precioso. La resurrección no es un giro teatral, es una transformación silenciosa que llena de sentido cada gesto humano. Jesús resucitado come una porción de pescado delante de sus discípulos. No es un detalle marginal, es la confirmación de que nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestras relaciones no son un envoltorio para tirar. Están destinados a la plenitud de la vida. Resucitar no significa convertirse en espíritus evanescentes, sino entrar en una comunión más profunda con Dios y con nuestros hermanos, y en una humanidad transfigurada por el amor. En la Pascua de Cristo todo puede convertirse en gracia, incluso las cosas más ordinarias como comer, trabajar, esperar, cuidar de la casa, apoyar a un amigo. La resurrección no resta vida al tiempo y al esfuerzo, sino que cambia su sentido, su sabor. Cada gesto realizado en gratitud y en la comunión anticipa el reino de Dios. Sin embargo, hay un obstáculo que a menudo nos impide reconocer esta presencia de Cristo en lo cotidiano. La pretensión de que la alegría debe ser sin heridas. Los discípulos de Maús caminaban tristes porque esperaban otro final, un Mesías que no conociera la cruz. A pesar de haber oído que la tumba estaba vacía, no son capaces de sonreír. Pero Jesús está a su lado y con paciencia les ayuda a comprender que el dolor no es la negación de la promesa, sino el modo en el cual Dios ha manifestado la medida de su amor.
Cuando por fin se sientan a la mesa con Él y parten el pan, se les abren los ojos y se dan cuenta de que su corazón ya ardía, aunque no lo sabían. Esta es la mayor sorpresa, descubrir que bajo las cenizas del desencanto y del cansancio siempre hay un desencanto que tiene que ser encendido. Hermanos y hermanas, la resurrección de Cristo nos enseña que no hay historia tan marcada por el desengaño o por el pecado que no pueda ser visitada por la esperanza. Ninguna caída es definitiva, ninguna noche es eterna, ninguna herida está destinada a permanecer abierta para siempre. Por distantes o alejados que podamos sentirnos, perdidos o indignos, no hay distancia que pueda apagar la fuerza infalible del amor de Dios. A veces pensamos que el Señor solo viene a visitarnos en momentos de recogimiento o de fervor espiritual, cuando nos sentimos con fuerzas, cuando nuestra vida parece ordenada y luminosa. En cambio, el resucitado se acerca en los lugares más oscuros, en nuestros fracasos, en las relaciones desgastadas, en los trabajos cotidianos que pesan sobre nuestros hombros, en las dudas que nos desaniman. Nada de lo que somos, ningún fragmento de nuestra existencia le es ajeno. Hoy el Señor resucitado viene junto a cada uno de nosotros, tal como recorremos nuestros caminos, los del trabajo y el compromiso, pero también los del sufrimiento y la soledad. Y con infinita delicadeza nos pide que nos dejemos calentar el corazón. No se impone con clamores, no exige ser reconocido inmediatamente. Con paciencia, espera el momento en que nuestros ojos se abran para ver su rostro amigo, capaz de transformar la decepción en confiada espera, la tristeza en gratitud, la resignación en esperanza. El resucitado solo desea manifestar su presencia, hacerse nuestro compañero de camino y encender en nosotros la certeza de que su vida es más fuerte que cualquier muerte. Pidamos pues la gracia de reconocer la presencia humilde y discreta, de no esperar una vida sin pruebas, de descubrir que todo dolor, si es habitado por el amor, puede convertirse en lugar de comunión. Y así, como los discípulos de Emaús, también nosotros volvamos a nuestras casas con un corazón que arde de alegría, una alegría sencilla que no borra las heridas, sino que las ilumina, una alegría que nace de la certeza de que el Señor está vivo, que camina con nosotros y que nos da en cada momento la posibilidad de recomenzar. Con esta exhortación concluye la catequesis del Santo Padre en esta audiencia general, con esta invitación a llevar la alegría del Evangelio, como los discípulos de Emaús. Volvamos a nuestras casas con un corazón que arde de alegría. Ahora pasamos al momento de los saludos y de las oraciones de las diferentes comunidades y grupos lingüísticos que participan en esta audiencia general y también de los resúmenes de la catequesis que acaba de pronunciar el Papa León XIV este miércoles 8 de octubre. Escuchemos en lengua francesa. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous contemplons aujourd'hui un aspect surprenant de la résurrection du Christ, son humilité. Après sa résurrection, le Seigneur ne se manifeste pas avec éclat, ne prononce pas de discours solennel, mais s'approche discrètement. Marie de Magdala le prend pour un jardinier. Les disciples d'Emmaüs le croient un étranger. Ainsi, le ressuscité ne parle pas le langage du pouvoir, mais celui de la proximité et de la simplicité. La résurrection n'est pas un coup de théâtre, mais une transformación silencieuse. La lectora ha recordado que al final de la audiencia se entonará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre bendecirá todos los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Asimismo, impartirá su bendición de modo especial a las personas ancianas, enfermas, a los niños que participan en esta audiencia y que también están siguiendo la audiencia general a través de los diferentes medios de comunicación social. Dans nos épreuves, nos fatigues et nos doutes, il ravive la flamme de l'espérance. La lectora está recordando que en esta audiencia general el Papa nos ha invitado a reflexionar sobre un aspecto sorprendente de la resurrección de Cristo, sobre su humildad. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Escuchamos el saludo del Papa. Saluto ai pellegrini di lingua francese, specialmente quelli provenienti dall'isola Maurizio, dal Burkina Faso, dal Gabon, dal Benin, da Haiti e dalla Francia. Chiediamo al Signore risorto di aprirci gli occhi per riconoscere continuamente la sua presenza operante nei sacramenti e nella nostra vita. Potremo così comunicare a quanti soffrono nel mondo la vita nuova del Signore, parlando il linguaggio della carità e della fraternità verso tutti. Dio vi benedica. El Papa León XIV ha saludado a los peregrinos de lengua francesa, especialmente ha dicho saludo a todos los peregrinos provenientes de la isla Mauricio, de Burkina Faso, de Gabón, de Benín, de Haití y de Francia. A todos ellos el Santo Padre ha invocado al Señor resucitado que nos abra los ojos para reconocer continuamente su presencia operante en los sacramentos y en nuestra vida. Asimismo, el Papa ha dicho que de este modo podremos comunicar a cuantos sufren en el mundo la vida nueva del Señor, hablando el lenguaje de la caridad y de la fraternidad hacia todos. A todos ellos les ha impartido la bendición apostólica. Continuamos con el desarrollo de esta audiencia general. Ahora escucharemos los saludos de todos los peregrinos y comunidades en lengua inglesa, y el Santo Padre también les dirigirá una exhortación a todos los peregrinos que están participando en esta audiencia. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles that you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, in our Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el tema del jubileo, Jesucristo nuestra esperanza, hoy continuamos reflexionando sobre la resurrección. Como hemos escuchado en el Evangelio, la decepción de los discípulos tras la pasión del Señor les cegó a la alegría de la resurrección.
Jesús, en lugar de deslumbrarlos con su glorioso esplendor, decidió aparecerse ante ellos con gran humildad, enseñándoles con paciencia que su muerte fue el camino misterioso por el cual nos ha redimido y manifestó su amor por nosotros. Pero muy decepcionados, indignos o perdidos que nos sintamos, por profundo que sea nuestro dolor, el Señor desea acompañarnos en nuestro camino y enseñarnos a descubrir el sentido salvífico de nuestro propio sufrimiento. Pidamos al Señor la gracia de reconocer su humilde presencia y aceptar las pruebas de la vida con alegría mientras esperamos su venida en la gloria. Doy una calurosa bienvenida a los peregrinos y visitantes de habla inglesa que participan en esta audiencia. Especialmente saludo a los peregrinos de Australia, Dinamarca, Inglaterra, India, Indonesia, Irlanda, Japón, Malasia, Nigeria, Irlanda del Norte, Noruega, Filipinas, Arabia Saudita, Escocia, Sudáfrica, Corea del Sur, Suecia, Vietnam, Gales y los Estados Unidos de América. Saludo con especial afecto a los religiosos y consagrados que participan en el jubileo de la vida consagrada. Los animo a mirar a la Santísima Virgen María, que es el modelo sublime de la consagración al Padre, la unión con el Hijo y la apertura al Espíritu. Que Dios los bendiga a todos. Este ha sido el saludo del Santo Padre a los peregrinos de lengua inglesa. Ahora pasamos a los peregrinos de lengua alemana. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, der Herr gibt sich nach der Auferstehung den Jüngern auf ganz unerwartete Weise zu erkennen. Nicht etwa durch eine spektakuläre Demonstration seiner Macht über den Tod, sondern demütig und leise tritt er in ihr Leben ein. La lectora en lengua alemana está recordando cómo el Santo Padre ha señalado que Jesús resucitado no hace nada espectacular para imponerse a la fe de sus discípulos, no aparece rodeado de ángeles, no hace gestos sensacionales, no pronuncia discursos solemnes para revelar los secretos del universo. Al contrario, se acerca discretamente como un viandante cualquiera, como un hombre hambriento que pide compartir un poco de pan. En este sentido, el Santo Padre ha recordado los diferentes testigos de la resurrección que encuentran al Maestro después de su muerte. Y dice que María Magdalena lo confunde con un jardinero. Los discípulos de Maús creen que es un forastero. Pedro y los demás pescadores creen que es un simple transeúnte. Nosotros habríamos esperado efectos especiales, pero el Señor se revela de otro modo. Cari fratelli e sorelle, il mese di ottobre è dedicato alla preghiera del Santo Rosario. Pertanto invito tutti voi a recitare ogni giorno il Rosario per la pace nel mondo. La Beata Vergine Maria vi accompagni sempre. El Papa León XIV, saludando a los peregrinos de lengua alemana, ha recordado que este mes de octubre está dedicado a la oración del Santo Rosario.
Por lo tanto, ha invitado a todos a recitar cada día el Santo Rosario por la paz en el mundo y ha pedido que la Virgen María los acompañe siempre. Y ahora damos paso a los saludos de los peregrinos en lengua española. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis contemplamos un rasgo sorprendente del misterio de la resurrección de Cristo, la humildad. El Señor resucitado no se manifiesta de manera espectacular, no irrumpe forzando la fe de los discípulos. Al contrario, se acerca con discreción. Mientras María Magdalena lo confunde con el jardinero, los discípulos de Emaús creían que era un forastero. De este modo, Jesús resucitado tiene gestos tan ordinarios como comer con sus discípulos un trozo de pescado. Jesús, con su resurrección, nos enseña además que ninguna caída es definitiva. Si bien la historia humana está herida por la desilusión y el pecado, por este misterio de amor tenemos la esperanza de que no existe nada, ni siquiera la muerte, que pueda separarnos del amor de Dios. A veces pensamos que Él está con nosotros solo cuando las cosas van bien. Sin embargo, nos acompaña también en los momentos más oscuros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a pedir la gracia de reconocer la presencia humilde y discreta de Dios en todos los momentos de nuestra vida, especialmente en los más difíciles. Que no haya nada que pueda arrebatarnos la alegría de experimentar a Cristo vivo. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.《圣父教宗》讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用 Después de los saludos en lengua española, en el cual el Papa les ha invitado a pedir la gracia de reconocer la presencia humilde y discreta de Dios en todos los momentos de nuestra vida, especialmente en los más difíciles, pasamos a la lengua china, en la cual se está manifestando los deseos de unirse en oración por el ministerio apostólico del Santo Padre, y también se recuerda que al final se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre impartirá su bendición a todas las personas, especialmente a los ancianos, a los enfermos, a los niños y a quienes sufren. Ahora escuchemos un resumen de la catequesis del Santo Padre en chino. 门徒们的失望使他们对复活的喜悦视而不见。耶稣没有用他荣耀的光辉去震撼他们，而是选择以极大的谦卑向他们显现。
El lector está recordando que en esta catequesis el Santo Padre nos ha dado el texto evangélico, nos deja un mensaje precioso, que la resurrección no es un espectáculo teatral, es una transformación silenciosa que llena de sentido cada gesto humano. Jesús resucitado come una porción de pescado delante de sus discípulos, y esto no es un detalle marginal, es la confirmación que nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestras relaciones no son un envoltorio para tirar, están destinados a la plenitud de la vida. Resucitar, ha dicho el Papa, no significa convertirse en espíritus evanescentes, sino entrar en una comunión más profunda con Dios y con nuestros hermanos. Es la transfiguración del amor. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, aderite sempre più a Cristo, pietra angolare per crescere nella carità. A tutti la mia benedizione. El Santo Padre, dirigiéndose a los peregrinos y personas de lengua china, les ha dicho que los ha invitado a adherir siempre más a Cristo, piedra angular para crecer en la caridad. A todos ellos les ha impartido la bendición apostólica. Continuamos en este hermoso escenario de la Plaza de San Pedro, llena de peregrinos, alrededor de 60.000 peregrinos que participan en esta audiencia general con el Papa León XIV. Les dejamos con el audio internacional para todos nuestros amigos de lengua portuguesa para Brasil y Portugal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial, às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Hoje contemplamos um aspecto de Cristo ressuscitado, a sua humildade. O Senhor não realiza gestos espetaculares para impor aos seus discípulos a fé na ressurreição, mas aproxima-se com discrição, como vemos no episódio dos discípulos de Emaús. Estes caminhavam tristes, pois esperavam o Messias que não passasse pela cruz. Jesus ajuda-os a compreender que a dor, o sofrimento e mesmo a morte não significam derrota, mas o caminho através do qual Deus nos manifestou a medida do seu amor. A ressurreição ensina-nos assim que não existe história de vida tão marcada pela desilusão e pelo pecado que não possa ser visitada pela esperança. O ressuscitado deseja caminhar conosco e reacender em nós a certeza de que a vida é mais forte do que a morte. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua portoghese. Sentiamo la voce del risorto che cammina con noi e ci parla di speranza. Che i nostri cuori ardano al sentire le sue parole di vita eterna. Dio vi benedica. El Papa León XIV ha saludado a los peregrinos de lengua portuguesa y les ha dicho que escuchamos la voz del resucitado que camina con nosotros y nos habla de esperanza. Que nuestros corazones ardan al sentir sus palabras de vida eterna. Que Dios los bendiga. Deus vos abençoe. Y siguiendo con el desarrollo de la audiencia, damos paso a la lengua árabe. Son los cristianos y comunidades de lengua árabe que presentan sus saludos al Santo Padre, se unen en oración por su ministerio apostólico en la conducción de la Iglesia Universal.
Escuchemos ahora un resumen de la catequesis que el Papa ha pronunciado en lengua árabe. ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لون ال14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع يسوع المسيح ورجاؤنا على تواضع الرب القائم من بين الأموات، وقال: قيامة يسوع المسيح من بين الأموات تتجلى في تواضع عميق، فهي ليست مشهدا صاخبا أو استعراضا. El lector está recordando que en esta audiencia general el Evangelio de Lucas y la escena de los discípulos de Maús nos han hablado de la resurrección de Cristo, y esto nos enseña que no hay historia tan marcada por el desengaño o el pecado que no pueda ser visitada por la esperanza. Ninguna caída es definitiva, ha dicho el Papa. Ninguna noche es eterna. Ninguna herida está destinada a permanecer abierta para siempre. Por distantes o perdidos o indignos que nos sintamos, no hay distancia que pueda apagar la fuerza infalible del amor de Dios. El Papa ha dicho que a veces pensamos que el Señor viene a visitarnos solo en momentos de recogimiento o de fervor espiritual, cuando nos sentimos con fuerzas, cuando nuestra vida parece ordenada y luminosa. En cambio, el resucitado se acerca en los lugares más oscuros, en nuestros fracasos, en las relaciones desgastadas, en los trabajos cotidianos que pesan sobre nuestros hombros, en las dudas que nos desaniman. Nada de lo que somos, ningún fragmento de nuestra existencia es ajeno a Dios. Escuchamos sus saludos ahora. Saluto ai fedeli di lingua araba. Apriamo i nostri cuori al Signore risorto, il quale con la sua umile presenza illumina il nostro cammino, ravviva la nostra speranza e trasforma ogni dolore della nostra vita in un'opportunità di gioia e di gratitudine. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Santo Padre, saludando a los peregrinos de la lengua árabe, ha dicho que abramos nuestro corazón al Señor resucitado, el cual con su humilde presencia ilumina nuestro camino, revive nuestra esperanza y transforma todo dolor de nuestra vida en una oportunidad de alegría y de gratitud. A todos ellos el Papa ha pedido que el Señor los bendiga y los proteja siempre de todo mal. Es este tema, el de la esperanza, que está siempre al centro de estas catequesis con ocasión del Año Santo y el Jubileo de la Esperanza. Y el día de hoy vemos cómo esta esperanza surge del encuentro del Señor. Y ahora es el momento, como escuchamos, de los peregrinos en lengua polaca. Escuchemos. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do refleksji nad zaskakującym aspektem zmartwychwstania Chrystusa i Jego pokorą. Często myślimy, że Pan przychodzi do nas tylko wtedy, gdy nasze życie jest uporządkowane i jasne. Tymczasem zmartwychwstały zbliża się do nas, jak do owych uczniów podążających do Emaus. Także w chwilach porażki, w trudach codzienności, w zniechęceniu i w zranionych relacjach. La religiosa está recordando que el Papa León XIV ha dicho en su catequesis que hoy el Señor resucitado viene junto a cada uno de nosotros, tal como recorremos nuestros caminos, los del trabajo y el compromiso, pero también los del sufrimiento y la soledad, y con infinita delicadeza nos pide que nos dejemos calentar el corazón. No se impone con clamores, no exige ser reconocido inmediatamente. Con paciencia, Jesús espera el momento en que nuestros ojos
se abran para ver su rostro amigo, capaz de transformar la decepción en confiada espera, la tristeza en gratitud, la resignación en esperanza. Escuchemos el saludo del Papa. Saluto cordialmente i polacchi, in particolare le persone consacrate in occasione del loro giubileo. Siete venuti qui portando con voi la vostra quotidianità segnata da speranze, progetti, ma anche da incertezze sul domani. Cristo risorto vi invita a vivere ogni giorno nella luce della fede. Cercate di guardare con i suoi occhi il vero senso della vostra storia e della vostra vocazione. Vi affido alla Madonna del Rosario e vi benedico di cuore. El Papa León ha saludado a los peregrinos polacos, de modo particular a las personas consagradas, con ocasión del jubileo de la vida consagrada. Han venido aquí trayendo con ustedes su cotidianidad marcada por esperanzas, proyectos, pero también por incertezas sobre el mañana. El Papa ha pedido que Cristo resucitado los invita a vivir cada día en la luz de la fe. Busquen con sus ojos el verdadero sentido de la historia y de su vocación. En este sentido los ha encomendado a la Virgen, a Nuestra Señora del Rosario, y a todos ellos les ha impartido la bendición apostólica. A ver si recordamos este jubileo que empieza el día de hoy, jubileo de la vida consagrada, este 8 y 9 de octubre, y que se prolongará hasta el día 12 de este mes. De modo especial, en esta audiencia general tenemos ahora el saludo de los peregrinos de lengua croata, que han venido en peregrinación con ocasión del Año Santo. Han llegado desde Croacia más de 10.000 peregrinos en estos días a la sede y a la tumba de Pedro y Pablo. Escuchemos ahora sus saludos. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov, kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, bolesne, te na sve one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Con grande gioia saluto tutti i pellegrini croati. Con gran alegría saludo a todos los peregrinos croatas, especialmente aquellos que han llegado desde Croacia y desde Bosnia y Herzegovina, con ocasión de la peregrinación nacional en el año jubilar, acompañados por sus obispos. Hermanos y hermanas, como peregrinos de esperanza, han llegado hasta Roma para confirmar su fe ante las tumbas de los apóstoles. Fuertes de la historia y radicados en la fidelidad a la Iglesia y al sucesor de Pedro, llevan adelante el tesoro recibido. Eso se manifiesta en la cercanía y en el amor recíproco, humilde y perseverante, sin esperar, en cambio, el reconocimiento. El Señor Jesús, que transforma nuestra vida con pequeños signos de amor y toca a la puerta de nuestro corazón, nos llama pacientemente a responderle en todo momento. Sean entonces testigos de Cristo resucitado y fermento de esperanza en la sociedad en la cual viven. En su camino les aseguro mi espiritual cercanía y les imparto a ustedes y a sus familias la bendición apostólica. Sean alabados Jesús y María. S velikom radošću pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, osobito one pridošle iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prigodom nacionalnog hodočašća u jubilejskoj godini u pratnji svojih biskupa. Braćo i sestre, kao hodočasnici nade došli ste u Rim, potvrditi svoju vjeru na grobovima apostola. Ponosni na vašu povijest i učvršćeni u vjernosti crkvi i Petrovome nasljedniku, nosite i dalje primljeno vam blago.
Ono se očituje u blizini i uzajamnoj ljubavi, poniznoj i ustrajnoj, bez da se očekuju priznanja za uzvrat. Gospodin Isus, koji preobražava naše živote u malim gestama ljubavi i kuca na vrata našega srca, strpljivo vas poziva da mu u svakome trenutku odgovorite. Budite dakle svjedoci Krista uskrsloga i kvasac nade u društvu u kojemu ste ukorijenjeni. U vašem uhodu obećavam vam moju duhovnu blizinu te udjeljujem vama i vašim obiteljima apostolski blagoslov. Hvaljen Isus i Marija. Después de los saludos a los peregrinos croatas que han llegado desde Croacia y Bosnia y Herzegovina, ahora damos paso finalmente a la lengua italiana, a los peregrinos de lengua italiana que rezan por su ministerio apostólico. Para concluir esta audiencia se va a cantar el Padre Nuestro en latín. Que el Papa impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños, a los ancianos, a las personas que sufren y también bendecirá los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana. In particolare saluto i religiosi. De modo especial saludo a los religiosos, las religiosas y los consagrados de los institutos seculares que han llegado hasta aquí para el jubileo de la vida consagrada. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, les agradezco por su precioso servicio al Evangelio y a la Iglesia y los exhorto a ser signos elocuentes del amor de Dios e instrumentos de paz en todo ambiente. No se cansen de testimoniar la esperanza en las tantas fronteras del mundo moderno, sabiendo identificar con audacia misionera nuevos caminos de evangelización y de promoción humana. Acojo con afecto a los fieles de la diócesis de Bologna, Bérgamo, Casal, Monferrato y también a los de Cagliari con el arzobispo Monseñor Giuseppe Baturi. Saludo a las comunidades parroquiales de Casal Bordino, Rotondi, Lari, a los militares del Comando Logístico de Roma, a los alumnos del Liceo Cortese de Maddaloni. Finalmente, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los recién casados. A todos les invito a dirigir el pensamiento a María, invocada como Reina del Santo Rosario. Miren a ella y estén listos a corresponder al designio de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. A todos les imparto mi bendición. Con este saludo a los peregrinos de lengua italiana concluimos esta parte y damos paso al Padre Nuestro. In celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum a nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes. Sit nomen Domini Bendito benedictum. el Señor. Adiutorium Nuestro nostrum in auxilio nomine viene Domini. en nombre del Señor.
Benedicat vos Y omnipotens ahora todos Deus, recibimos la bendición del Pater, Señor. Que el Señor nos bendiga a todos en nombre del Filius, Padre, del Hijo, del Spiritus Espíritu Sanctus. Santo. Amén. Con la bendición apostólica del Santo Padre, concluye esta audiencia general de este miércoles 8 de octubre, en el cual el Santo Padre nos ha invitado a reflexionar sobre la humildad de Cristo resucitado. Como el Señor resucitado se ha manifestado para poder generar esperanza en nuestras vidas. Y nos ha invitado a llevar y ser testigos de esa alegría de haber encontrado a Cristo resucitado. Estimados oyentes, les agradecemos por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía de Radio Vaticana, Vatican News, a través de nuestro portal en Vatican News en español, y sobre todo a seguir estos días el Jubileo de la Vida Consagrada, este 8 y 9 de octubre, y luego enseguida el 11 y 12 el Jubileo de la Espiritualidad Mariana, con entrevistas, celebraciones litúrgicas, Santa Misa y sobre todo el encuentro del Papa con los peregrinos que llegan de diferentes partes del mundo. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News en español, les agradecemos por haber estado con nosotros y les deseamos una buena continuación de semana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Les dejamos con estas imágenes de la Plaza de San Pedro.